El último tiempo entre junio y julio en Francia se vivieron una ola de protestas cargadas de violencia. Todo esto fue desencadenado después de la muerte de un joven, Naël, de 17 años, quien se dio a la fuga mientras conducía un Mercedes-Benz. La policía en muchísimas situaciones intentó frenarlo y el joven, al no querer frenar, se dio a la fuga y ahí es donde fue disparado por la policía. Ahí es donde fue asesinado por la policía. Pero ¿qué es lo que está pasando? Todo esto desencadenó muchísimas protestas y esto comienza a ser normal en cada acto social que se vive en Francia. El fallecimiento de Naël y las posteriores manifestaciones multitudinarias empezaron a poner de nuevo el relieve en esa diferencia entre las zonas y los barrios desfavorecidos y la policía de Francia. Pero para poder entender esto hay que entender un poco de historia. ¿De dónde vienen todas estas diferencias? ¿De dónde viene el poder de la policía? ¿Qué es lo que está pasando? De todo eso les quiero hablar en este video, porque nosotros para poder emigrar tenemos que entender cómo funciona la sociedad, tenemos que entender qué es lo que está pasando en el país al cual vamos a emigrar, tenemos que conocer la historia y tenemos que conocer cómo se vive y qué es lo que pasa con los inmigrantes. Antes de empezar con el video, te invito a suscribirte en el canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando hay nuevo contenido en el canal. Y ahora vamos a empezar con el video. Como les decía, quiero contarles en este video de dónde viene todo esto. Y para poder entender de dónde viene, tenemos que hablar un poco de historia, tenemos que remontarnos unos años atrás. Hace unos años, cuando empezó la migración de la gente del campo a la ciudad en Francia, el gobierno de Francia empezó a construir viviendas, edificios, los famosos monoblocks en distintas ciudades de Francia. Ahí es donde iban a vivir todas las personas que iban llegando del campo a la ciudad. Al principio, todas esas personas se fueron instalando en esos monoblocks, en esos edificios, en esas viviendas, pero poco a poco las personas empezaban a mejorar su calidad de vida y así es como empezaban a moverse a otras casas, a otras mejores ciudades, empezaban a tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones salariales y mejores condiciones sociales. Día a poco, esos monoblocks empezaron a quedar vacíos, empezaron a quedar despoblados, y poco a poco empezaron a poblarse nuevamente con todos los inmigrantes de distintos países que empezaron a llegar a Francia. Países como Argelia, Marruecos, Túnez, inmigrantes de África, inmigrantes de Latinoamérica, inmigrantes de distintos países que llegaban en una condición social o económica un poco más baja y necesitaban un lugar donde vivir. De a poquito se fueron asentando en esos monoblocks o en esos pisos. Y de a poco se fueron formando guetos, se fueron formando grupos, comunidades, cada uno con su cultura, cada uno con su religión, lejos de intentar insertarse socialmente en la comunidad francesa, lejos de aprender el idioma, lejos de insertarse en la educación francesa, lejos de intentar insertarse o integrarse a la cultura francesa. Cada uno con su cultura, cada uno con su creencia, cada uno con su ideología comienzan a ser aislados por parte de la cultura francesa, por parte de la sociedad francesa. Es ahí donde comienza la frustración, donde comienza la delincuencia, donde comienza la discriminación, donde comienzan a sentirse aislados unos con otros. Ahí es donde comienzan a hacerse mucho más frecuentes esos choques culturales. Es por eso, de hecho, que Francia es uno de los países que más problemas tiene en lo que es la integración de inmigrantes, donde la mayoría de los inmigrantes se sienten aislados y lejos de eso se sienten discriminados por parte de la sociedad. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Es del inmigrante por no intentar integrarse a la cultura francesa? ¿O es la culpa de Francia de no intentar integrarlos a su cultura? 1 de cada 5 inmigrantes en Francia manifiestan y cuentan que se sienten discriminados y que se sienten aislados de la sociedad. Eso hizo que aumentara poco a poco la discriminación, donde poco a poco aumentara la delincuencia y donde poco a poco aumentara el narcotráfico. Es en estos barrios aislados, en estos barrios olvidados por parte de la sociedad, donde más problemas de discriminación, delincuencia y narcotráfico se viven.
Y eso fue lo que causó y lo que le dio mucho más poder a la policía francesa, dándoles incluso la orden a la policía de frenar a todo aquel que se oponga a un control policial o que se oponga al poder de la policía. De hecho, hoy en día la policía lleva unas cuantas denuncias acumuladas por parte de la sociedad, por parte de la comunidad, por parte del pueblo, pero nada es suficiente para frenar a la policía. Todo esto, el hecho de la frustración, la discriminación, el sentirse aislado por parte de los inmigrantes, el no sentirse integrados a la sociedad francesa, más el aumento del poder de la policía francesa, está a punto de explotar en el país. Pero lo más grave de todo esto es que Francia no es el único país. Esto no está pasando únicamente en Francia, está pasando en Reino Unido, está pasando en Alemania, está pasando en Bélgica. Son muchísimos los países que están empezando a sentir esa parte de discriminación, de frustración por parte de la sociedad por no sentirse aislados, donde se está empezando a sentir esa grieta y esa división por parte de los inmigrantes y de los locales, donde se está empezando a sentir mucho más el peso del poder de la policía y de distintos organismos por parte del Estado en contra de la inmigración. ¿Qué es lo que está pasando en todos estos países con la inmigración? De hecho, son muchísimos los países que hoy en día están tratando de frenar la migración. No pasa solamente en Francia, está pasando en Italia, está pasando en Suecia, están pasando en Alemania, está pasando en muchísimos países donde en un momento abrieron las puertas llamando a los inmigrantes y en este momento están tratando de frenarla. ¿Qué va a pasar con todo esto? No lo sé. ¿En qué va a desencadenar todo esto? No lo sé. Pero sí es importante que conozcamos qué es lo que está pasando en este momento en Francia. Porque el hecho de Naël no fue un hecho aislado. Fueron muchos casos de gente fallecida por parte de la policía, de gente asesinada por parte de la policía por no acatar las órdenes del poder, por no acatar el poder de la policía. Todo esto me lleva a pensar, ¿hay discriminación en estos países? ¿O la culpa es del inmigrante? ¿Quién tiene la culpa de lo que está sucediendo? Yo les tengo que dar una opinión de lo que está pasando. Sin duda hay un mal manejo por parte del gobierno. Hay un mal manejo y un mal control de la inmigración. El problema no es la inmigración, el problema es la inmigración descontrolada. El problema es la inmigración irregular, el problema es la inmigración sin papeles. El problema es cuando no se controla quiénes entran, cómo entran y se trata de integrarlos a la sociedad. Porque todo esto se desencadena por los choques culturales y por los famosos guetos. Porque son personas que viven en esos países, que incluso muchos nacieron en esos países, pero que nunca terminan de integrarse a ese país, que nunca terminan de adaptarse a la sociedad que los acoge, nunca terminan de adaptarse al país que los acoge. Entonces, ¿dónde está el error? Sin duda este es un tema muy delicado, que hay que tomarlo con mucho cuidado porque detrás de esto hay gente que falleció por culpa de la policía. Pero acá es donde empezamos a ver el problema de la multiculturalidad. La multiculturalidad no es un problema como tal. Que en un país haya gente de distintos países, de distintas religiones, con distintas culturas, no es un problema. Los países necesitan de esos inmigrantes. Los países necesitan de esa multiculturalidad. La multiculturalidad trae cosas positivas, pero cuando no es controlada, trae cosas negativas. Y el hecho de que mucha gente emigre, se asienta en esos países simplemente por tener una ciudadanía, simplemente por vivir en otro país, simplemente por el hecho quizás hasta egoísta de decir mejoro mi calidad de vida, mejoro mi situación económica, pero nunca tenés la intención de insertarte en la sociedad que te acoge, ahí es donde empiezan a surgir los problemas, porque ahí es donde surge ese choque cultural. Se supone que cuando uno te abre las puertas, se supone que si vos emigrás a Francia, que si vos emigrás a Alemania, y esto es algo que yo siempre les digo a ustedes, tienen que intentar integrarse, tienen que intentar aprender el idioma oficial o integrarse con la cultura, las costumbres, sin perder obviamente de lado, sin dejar de lado su identidad, sin dejar de lado su país, sus culturas, sus costumbres, pero tratar de integrarse en la sociedad que te acogió. El problema es cuando esas personas viven del Estado, no estudian, no trabajan, no les interesa integrarse, mantienen sus culturas, su idioma, su religión y encima viven localizadas en guetos sin el interés de integrarse socialmente. Ahí es donde surgen los choques. Sin duda este es un tema muy delicado, pero lo más complicado es que este no va a ser un hecho aislado. Esto no va a frenar.
Ahora en más todas las protestas que se van a vivir en Francia, y no digo solo Francia, porque esto está pasando en Alemania, en Bélgica, está pasando también en Reino Unido, está pasando en un montón de países. Si no empiezan a controlar un poco más, si no empiezan a poner un poco más de orden, no va a frenar. Así que hasta acá con el video de hoy. Cuéntenme qué piensan, cuéntenme en los comentarios, déjenme su opinión acerca del tema. No sé cuál es la solución, sin duda hay que controlar un poco más la inmigración y hay que controlar un poco más de todo. No digo frenar la migración, porque como les decía, yo también soy inmigrante. No hay que frenar la inmigración sin duda, pero sí controlarla. Así que hasta acá con el video y ahora sí nos fuimos y nos vemos en el próximo video.